CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad. Nuestro invitado de hoy, Franklin Cuica. Él es miembro de CAF, él es coaching en análisis existencial y hoy día nos va a acompañar con el tema La Era de Acuario, desafíos para el ser. Dejo con ustedes a nuestro querido amigo y compañero. Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo, ¿no?, que me tocó inaugurar. Agradezco su presencia. La era de Acuario es un término astrológico, ¿no?, que indica la edad astrológica actual o futura. No soy experto en astrología, ¿no? Se habla mucho y siempre está presente la esperanza, ¿no?, con la era Acuario como marcará un cambio en la conciencia del ser humano. Esa es la gran esperanza. En este mundo tan desafiante, esperamos que en la era de Acuario podamos convivir en paz. Y la pregunta que surge, que a mí me surge inmediatamente, es: ¿esto se realizará, este cambio de conciencia, mágicamente por el cambio de era? ¿O los seres humanos, con nuestra acción, tendremos un papel preponderante? Teniendo la premisa de esta pregunta, ¿no?, teniendo presente esta pregunta, podemos hacer otra pregunta. Entonces, si el papel de los seres humanos es preponderante, la pregunta es: ¿cómo transmitimos con nuestras vidas un mensaje de bien y esperanza para la humanidad? ¿Cómo promovemos, en otras palabras, un cambio de conciencia? Si hablamos de humanidad, tenemos que ver un diagnóstico. ¿En qué estamos? ¿Cómo vemos el mundo de hoy? Un mundo fragmentado, divididos, polarizados, echándole, hay una frase ahí, ¿no?, de Sartre: el infierno son los otros, ¿no? Violencia, agresión. Y las causas es lo que vemos y nos informamos: pandemias, desconfianzas, problemas ambientales, polarización, conflictos geopolíticos, desigualdades económicas, tecnológicas, diferencias culturales y sociales entre los países ricos y pobres, ¿no?, identidades nacionales y étnicas. Y entre las causas hay también causas que podríamos decir corresponden al ámbito de la conciencia. Hay una concepción de la existencia del ser, de mi existencia, separada de los demás, ¿no? Yo tengo un cuerpo, una piel, ¿no?, que me hace entonces un fenómeno arraigado en la experiencia humana. Soy distinto de otro, estoy separado, ¿no? Es la forma que hemos percibido y comprendido al mundo desde tiempos inmemoriales. Y por otro lado, ¿no?, asumir las propias interpretaciones como si fueran hechos. El ser humano, siendo incapaces, digamos, el ser humano, de separar el fenómeno de la explicación.
La pregunta es cómo abordar este desafío de generar nuevas posibilidades que fomenten la cooperación y la comprensión global. Este desafío no tiene precedente. Nunca el mundo ha estado tan interconectado y es tan extenso, tan globalizado. Es un desafío que no tiene precedentes. ¿Y cómo avanzamos, no, en abrir posibilidades cuando el camino se parece oscurecido? No se visualiza opciones que nos lleven por ese camino, ¿no? Entonces, bajo esta pregunta, ¿cómo avanzamos en esto que parece, abrir estas posibilidades? ¿Es posible abrir este campo de posibilidades desde lo externo a mí, desde las instituciones, desde el mundo exterior? ¿Afuera van a solucionar este problema? ¿La Nación Unida va a solucionar este problema? ¿O este campo de posibilidades se genere por el proceso de expansión de nuestra conciencia, ¿no? Impulsados por el amor? Entonces, ¿este cambio viene desde afuera o viene desde mí, desde mi ser íntimo? Se parte de la premisa que ampliar la conciencia es una necesidad inherente del ser humano. El ser humano, por ser humano, tiene como fin una amplitud, ampliar su conciencia, ¿no? Y desde esta perspectiva, ampliar la conciencia implica abrir la mente y el corazón para experimentar una realidad más amplia y trascendental. Implica, por ejemplo, trascender las limitaciones de la percepción, esto que hablábamos, ¿no? De sentirme separado de los demás. Entonces, implica trascender las limitaciones de la percepción para experimentar una sensación, una conexión y unidad con todo lo que existe, con todo lo que existe. Los miembros de CAF estamos llamados a hacer nuestra contribución a la humanidad a través de nuestro trabajo de desenvolvimiento espiritual en mí mismo, ¿sí? Para así impulsar la evolución de la conciencia humana y de la vida toda. CAF expone que la paz y la felicidad no vienen de afuera, de gobierno, de instituciones, ni de ideología, ni de creencias, sino provienen del ser mismo, de su disposición para comprenderse y de su voluntad de amar y desenvolverse. Eso es lo que plantea CAF, ¿no? Abrir posibilidades en la humanidad no viene desde afuera, sino del ser mismo. El método de CAF, ¿no? Nos induce a abrir nuestro interior al mundo exterior, a introducir en nuestras vidas la vida de los demás, con sus luces y sus sombras. Nos separamos, o sea, sabemos, hay acciones que son buenas y acciones que nos ayudan al desenvolvimiento, pero no separamos a los demás. Y a sentir como nuestro tanto los dolores, la angustia y las tragedias, y necesidades como la alegría y los adelantos humanos, ¿no? Abrimos nuestro corazón, aunque eso conlleve muchas veces un pesar, ¿no? Porque vemos, ¿no?, en esta humanidad por un camino que muchas veces no conduce a un bienestar. Y somos seres humanos, no somos seres especiales.
No somos perfectos. Nosotros nos buscamos un camino de la perfección. Asumimos nuestra condición de ser humano en CAF. Pero sabemos que nuestra tarea es valiosa e indispensable y nos trasciende. Sabemos que la humanidad nos está esperando ahora, no en un futuro próximo. Es ahora donde tenemos que trabajar, a pesar de ser un ser humano en proceso. No queremos alcanzar, cuando lleguemos a algo ideal, comenzar a hacer nuestro trabajo. No, lo hacemos ahora. Que aún con sentimientos de impotencia, de enojo, de desesperación, el amor nos llama a buscar la luz. Tenemos el poder de contrarrestar el caos del mundo exterior con nuestra paz interior, nuestro corazón, nuestra presencia, nuestro sentir, el instante presente. Y aquí viene una pregunta, ¿cierto?, que nos hacemos. ¿A qué le damos fuerza entonces? ¿A esos sentimientos de impotencia o no? ¿O a este convencimiento, esto que me nace, que lo siento en mí, ¿no? Esta paz interior, regalo eso, no regalo enojo, regalo presencia, regalo abrazo, vivo el instante presente. Y el trabajo este trabajo, ¿no?, tan trascendente, pero sin embargo lo hacemos de manera silenciosa. Y esto requiere un tremendo coraje, ¿no? Trabajamos en la raíz de los problemas humanos de manera silenciosa. Hoy día en una cultura de la imagen, ¿no?, del mostrarse, de la fanfarria, nosotros trabajamos de manera silenciosa. Esa es nuestra labor. Por eso es tan importante estar en contacto conmigo mismo. Yo sé en mi interior lo que yo hago. No necesito, ¿no?, la fanfarria de los demás, las felicitaciones, lo hago silenciosamente. Y trabajo en la raíz del problema, en eso que no se ve, pero que sostiene y nutre. Entonces la pregunta es, ¿nos concebimos como creadores, como co-creadores, de crear un mundo donde reine la paz, de crear una oleada de fuerza diferente de la que hoy se propaga en el mundo? Una oleada de amor, de respeto y de reverencia por la vida. Amemos esta tarea, ¿no? Estemos en CAF o no estemos en CAF. Creamos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer por la fuerza del amor. Amemos en nosotros y en quienes nos rodean, a la humanidad y a la vida toda. Es esta vida la que nos tocó vivir. Y podemos crear una vida diferente. A lo mejor no lo vamos a ver, pero nuestras acciones sí van a estar encaminadas a eso. Y hay una paradoja, ¿no?, en este trabajo de abrirme a la humanidad. Lo que antes era una rebelión contra el dolor y la ignorancia y el mundo, este otro, ¿no?, estos otros, que son el demonio mismo, este sentimiento que me apartaba del mundo y de la vida, resulta que al final, con este trabajo, ¿no?, en mí mismo, se transforma en una aceptación profunda que me integra al mundo y a la vida. Por eso nosotros decimos que la mística del corazón es una fuerza de amor.
que incluso en esta aparente oscuridad que vivimos hoy día, este amor nos llama a buscar y compartir la luz. Quisiera terminar haciéndole una invitación. El título era una reflexión, los desafíos del ser, pero desde una reflexión, o sea, desde compartir, desde una experiencia de vida, que no puede ser la de, por supuesto que no va a ser la de todos, pero es una experiencia y que al compartir un significado nos posibilita profundizar comprensiones. Y este es el diálogo con sentido de esperanza. Posibilitar profundizar comprensiones, más que ponernos en la mira lo que dice, ¿por qué lo dice? ¿Desde dónde lo está mirando? Y desde ese punto de vista, profundizar comprensiones nos puede abrir camino hacia una conciencia de ser en participación. Entonces los quiero invitar a que compartamos experiencias, y a eso lo llamo, y a eso los invito en este nuevo ciclo, a compartir significados para posibilitar profundizar nuestras comprensiones. Como tal, como dices, es un desafío, es una lucha diaria que implica bastante, o sea, una lucha que tú tienes que, empieza desde la casa. Eso, entregarse sin esperar a nada a cambio. Entonces, cuando uno se enfrenta, en el caso mío, a mi propia vida, me doy cuenta de que la primera incógnita que me surge después de unos 80 y tantos años de vida, no voy a decir cuántos porque en marzo cumplo un número más redondo, me doy cuenta de que no me doy cuenta. Y yo digo, no me di cuenta. Interesante, porque yo creo que el tema de la conciencia tiene que ver con el darse cuenta. Eso para hacer una cosa simple. Cuando vamos un poco más allá, y pasa como me pasa a mí, que me meto en algunos temas que pretenden romper ciertas situaciones que encuentro que hacen que nuestro nivel de conciencia sea un poco limitado, es, por ejemplo, las actitudes de identificación con mis opiniones o con las ideologías o con los prejuicios. Y en esa identificación me cierro. Cuando me cierro, genero una especie de ideología mezclada con prejuicios que hace que no pueda aprender de los demás y de mi propia vida y de mi propia experiencia, porque estoy cerrado. ¿Por qué estoy cerrado? Porque yo opino de cierta manera. Me enamoro de cierto tipo de opinión, de cierto tipo de visión, de cierto tipo de ideología. Los buenos contra los malos. ¿No es cierto? Los que están equivocados y los que tenemos la razón. Por supuesto que estoy entre los que tenemos la razón, pues estoy identificado con algún tipo de cosas que para mí son dogmas, porque no están demostrados que sea así. Y a mí, en términos directos, me sucede que la polarización que existe, yo diría en forma muy fuerte, nos impide solucionar los problemas y nos impide aprender de los demás. Yo he descubierto digamos, en CAF, que una de las herramientas interesantes, aparte de varias otras, es el diálogo. Cuando en el diálogo hacemos preguntas y cuando yo no estoy defendiendo una postura, no sé si me explico, yo no defiendo lo que yo pienso de eso, sino que te pregunto a ti o te cuento, mira, sobre ese tema yo hasta ahora pensaba tal cosa y tú estás diciendo tal otra. ¿Por qué piensas esto y el otro? Digamos, quiero descubrirlo, enséñame.
Ahí rompo la polarización, porque no genero el opuesto, el par de opuestos que se llaman, ¿no es cierto? Hay gente que no pueden dialogar, no están disponibles para eso. Tienen la tarea de lograr ciertas ambiciones determinadas, dogmas determinados, a fondo. En ese mundo estamos, es en el mundo que estamos, querido compañero y, digamos, y compañera de camino, qué sé yo, no sé si hay alguien que no esté en CAF, no importa, si no está en CAF, es un compañero de mundo, es un compañero de vivir en este planeta. Yo creo que lo único que yo puedo hacer es colaborar, yo desde mi vida, a aportar buenas ondas, a aportar actitudes no polarizadas, a aportar, a escuchar y empatizar con los demás en lo posible. No sé si me resulta, ojo con eso. Voy a hablar un poco primero de lo que planteó de la conciencia, ¿no? Ya que tocamos el tema de la conciencia, en la filosofía de los existencialistas se ha tocado bastante, ¿no? Karl Jasper dice que así como nosotros no nos hemos creado, así la libertad no es creada por nosotros mismos, sino que nos es regalada. Y algo hablaba de fe, ¿no? Nos es regalada. Y en sus puntos culminantes regalada de tal manera que el ser libre y actuar libremente está conectado con el estar consciente, que es algo totalmente distinto de tener que, de hacer las cosas porque lo tengo que hacer, no porque he decidido hacerlas. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo uno en teoría podría explicarlo? Con este esquema, ¿no? Lo ven, ¿cierto? La conciencia, ¿no? La conciencia está en un nivel consciente, es lo que habla en mí. Yo lo tomo hacia mí, es lo que habla en mí. En la fantasía, ¿no?, de Walt Disney, la conciencia, eso que habla en mí, él lo retrataba en Pepe Grillo. Y eso que habla en mí, ¿de dónde nace? Nosotros tenemos un diálogo con el mundo, por supuesto, pero eso que habla en mí corresponde a algo mucho más profundo, y es lo que nosotros llamamos el espíritu. Es la persona profunda, es aquello que es libre, es lo que Karl Jasper llama, digamos, lo que es libre. Lo que ahí comienza, dice, hablar en mí proviene de una profundidad y amplitud mayor a la que yo logro abarcar. Yo no soy consciente de eso, yo no lo puedo tomar, yo no lo puedo hacer. Eso es una conexión intuitiva, ¿no? Hoy día lo llaman eso resonancia. En la intuición, algo en mí habla. ¿Dónde lo siento? En mi corazón, en mi voz interior, es eso que habla en mí, que es ese ser libre que habla en mí. Yo actúo de acuerdo a eso que habla en mí. Soy consciente de eso que habla en mí, porque practico el silencio interior, porque me conecto con mi voz interior y escucho eso que habla en mí. Pero no todo es tan consciente, y cierto, no todos tienen ese nivel de conciencia en donde escuchan eso que habla en mí, eso que está en mi corazón, en mi voz interior, en mi espíritu, ese que habla, que es libre. No escuchan porque todo lo que cabe en su mundo es lo que viene de afuera. Eso es lo que habla. Yo tomo mis decisiones no de lo que habla en mí profundo, sino de lo que habla desde fuera de mí, el mundo. Entonces, en ese nivel de conciencia, ¿soy libre? Ahí es lo que plantea Karl Jasper. Ese es un tener que. Yo hago las cosas por lo que otros me dicen, no porque yo estoy conectado con mi ser libre. Yo hago lo que me dicen otros,
lo que me plantean otros, la ideología de otros, ¿no? La creencia que me dice otro. A eso llevo a mi conciencia. No estoy conectado, pero eso pasa a la cuenta. Indudablemente no es fácil vivir una vida, porque cuando yo no estoy conectado conmigo mismo, eso produce un nivel de soledad que produce a la larga trastornos psíquicos, ¿no? Los puedo tapar. Las personas narcisistas tapan todo desde afuera, porque como no se conectan con ellos mismos, no pueden estar, se sienten vacíos, un vacío existencial, pero tremendo, ¿no? Entonces toda su vida la llenan desde afuera. Por supuesto, mi nivel de conciencia está dado por lo que es de afuera, no por lo que es mi ser libre. Nosotros cuando trabajamos en nuestro nivel de conciencia y decimos que ampliamos nuestro nivel de conciencia, vamos escuchando cada vez con mayor a este ser libre que está en mí, a este espíritu. Ese es ampliar la conciencia, cada vez toma más preponderancia en mi vida. No puedo hacer otra cosa, entonces cuando yo hago una acción, ¿no? Que cuando la enseñanza de Kaf dice, se hace lo que uno tiene que hacer, bueno, lo que uno tiene que hacer es lo que te conectas con tu voz interior. Eso es lo que hago, ese es mi nivel de conciencia, estoy conectado con mi ser libre. No puedo hacer otra cosa. Nosotros cuando hacemos acciones ecológicas de preservación del medio ambiente, no es porque nos están diciendo que eso es lo que tenemos que hacer porque el planeta se va a morir. No, eso es lo que siente profundamente mi corazón, que es lo que yo tengo que hacer. Cuando voto un papel en la profesora, no soy, mi conciencia, mi nivel de conciencia está tan conectado con mi ser interior que eso lo hago casi inconscientemente. Es una paradoja, ¿no? Casi no me doy cuenta, porque mi voz interior copa casi toda mi conciencia, mi nivel de acción, que es libre. Entonces, yo hago las cosas cuando converso con una persona que disiente, ¿no? O cuando leo algo que es una acción terrorista, que todo lo que plantean, yo no dejo de hacer las cosas porque mira el mundo como está. No, yo sigo haciendo lo que mi voz interior, lo que mi ser libre me dice que tengo que hacer. No puedo dejar de hacer otra cosa, ¿no? No puedo dejar de hacer otra cosa. Y ese nivel de conciencia también, como me llega del mundo, indudablemente me va a decir, no, bueno, en este mejor me retiro, no vale la pena gastar este nivel de energía en esto. Soy consciente, mi decisión que yo tome es absolutamente libre. Entonces ahí, cuando uno habla del nivel de conciencia, está hablando de eso, ¿no? ¿A qué le estoy dando importancia? A mi ser, a mi voz interior profunda, a ese espíritu, a ese ser libre, o el mundo el que me comanda mis acciones, ¿no? Eso quería plantear, ¿no? Para nosotros, la era de Acuario todavía es una creencia, como dijo él, y yo comparto. Pero las creencias son creencias que uno muchas veces las abraza, y las abraza porque le hace bien abrazarlas, porque nos da una posibilidad de generar ondas, de generar buenas ondas, de generar buenas acciones, etcétera, etcétera. Entonces, entre comillas, quiero creer eso. Es válido, es perfectamente válido. Lo que no es muy válido, por decirlo de alguna manera elegante, para mí para nada es válido, el hacer de una creencia un dogma y de ese dogma una obligación para los demás, porque ahí se pasa a un autoritarismo que no se llega a ningún lado finalmente, porque hay muchas personas que mientras no aprendan, no se desenvuelven, porque no desenvuelven su estado de conciencia. Quería presentar otro punto de vista desde las posibilidades. Bueno, en la práctica estamos ante una infinidad de posibilidades. Pero en la impronta del alma hay un llamado que se llama vocación.
que para precisarlo es la vocación de la conciencia, vocare, llamado. ¿Y a qué nos llama continuamente la conciencia? A ser usted, a ser auténtico, a vivir sus posibilidades. El punto con las posibilidades es que en su mayoría son excluyentes. Vaya verdad para nosotros que creemos en la inclusión, ¿no? Pero hay posibilidades que si uno las toma, excluye otras. Con todo y eso hay posibilidades composibles, le llamo yo, o sea, que se pueden dar a la vez, como cuando uno escoge una profesión. Entonces, hay también un gran número de posibilidades para un médico, de todas las formas que hay en la medicina. Allí hay una cantidad de posibilidades composibles. Pero en la impronta del alma hay una posibilidad única que es la vocación. Entonces, como nos decía Franklin, no hay otra forma que vivir así, por lo menos para los que descubrimos la vida, en la vida de la vocación espiritual. La noción de Aquarius es precisamente eso, ¿no? Descubrir el tipo de posibilidades que uno debe vivir, reconocer esa forma auténtica de vivir y, no sé, proyectarla al mundo, a los seres humanos. Y todo. A ver, yo quería dejar una inquietud con respecto a esto de un cambio de era, Acuarios, aquí, que es algo que forma parte de la vida cotidiana ahora acá en nuestra relación, no solamente entre los hijos, sino también con las personas que están afuera, ¿no? Que también están con la misma problemática nuestra, con la misma inquietud nuestra, pero interpretado con otro lenguaje. Y es el tema de el concepto de la espiritualidad, ¿no? Yo tengo el pálpito, tengo la idea de que entre las cosas que nos va a tocar a nosotros ya, es redefinir el tema de lo que es lo espiritual. Yo sueño con un mundo en donde yo pueda hablar de lo espiritual con un ateo y me entienda perfectamente y él pueda reconocer que también es espiritual, que también lo espiritual forma parte de su vida. Porque yo creo que se ha agotado ya toda esa construcción que hemos hecho acerca de lo que significa lo espiritual, incluso lo divino. Hemos internalizado todo eso en nosotros, pero como escuchaba también muy bien, es que cada ser humano es diferente. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que revalorizar o revalorar y valorar al máximo la absoluta libertad del ser humano, del que tengo al frente, porque soy muy rápido para cuestionarle todo, hasta la forma como se está vistiendo, cómo su apariencia, así no debe ser, ¿no? Pero si yo me doy cuenta que eso es algo que yo tengo que corregir, yo no tengo que traicionar mi modo. Yo sigo en lo que yo ya sé que tengo que hacer, pero tengo que respetar al otro. Entonces, ese sería un buen terreno, pienso yo, para poder trabajar allí un relacionamiento en donde podamos entendernos con un lenguaje nuevo que, que significa simplemente resignificar el lenguaje, porque no vamos a crear un nuevo lenguaje, hablamos castellano, español, inglés, ¿no? Pero no vamos a crear un nuevo lenguaje, sino una nueva resignificación de las cosas, pienso yo. Y qué bueno que podamos nosotros colaborar en esa tarea, ¿no? Que también se percibe para futuro. No sé si se entiende, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente quería dejar esa idea, ¿no? Decirle, miren,
Ojalá algún día podamos hablar de espiritualidad con los ateos con la misma naturalidad que hablamos entre nosotros. Y que, le repito, que él sienta que es un ser espiritual también y se emocione de descubrir que es espiritual y seguir siendo ateo. Porque, bueno, como decía el señor Jorge, él creerá en la nada. Bueno, cree en la nada, es un creyente y sobre eso construye una vida mejor para sí y para los demás. Gracias. Muchas gracias. Lo importante es estar juntos, compartir experiencias, diferencias, ¿no? Entonces los dejo invitados cordialmente a eso, ¿no? A compartir nuestra experiencia de vida, así como lo hemos hecho ahora, que no siempre coincidimos, pero compartir con amor. Así que otra vez gracias. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.